dos tipos de argumento, los dos tipos de razonamiento, inductivo, deductivo. Habíamos hecho el deductivo, que era el que nos daba validez, ¿vale? Habíamos tenido una pequeña discusión, es decir, cualquier argumento sea deductivo tiene que cumplir con esas normas para poder decir que el argumento es válido, ¿vale? Puede ser que yo tenga un argumento inválido y la conclusión sea verdadera. Por lo tanto, por un lado va validez y por otro lado va verdad, ¿eh? Esto es lo que se atiende a lo normativo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y nos habíamos quedado aquí, espera que voy a cambiar de presentación porque he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Aquí están aquí. Es lo mismo, solo que hemos puesto... Todo esto ya lo habíamos hecho la otra vez. Las reglas de inferencia. ¿Vale? Estábamos en las tablas de la verdad. Con las tablas de la verdad se puede estudiar cualquier argumento. Y no solo así de pequeño. No puedes construir una tabla de la verdad kilométrica. Es decir, yo formalizaría todas las posibilidades de cada una de las premisas, ¿vale? Y entonces yo miraría si la conclusión, si las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera, siempre que ocurra eso diré que es válido. Si hay algún momento en que podrían ser verdaderas las premisas y la conclusión fuera falsa, ese argumento sería inválido. ¿Sí? Diferente validez de verdad. ¿Sí? Los argumentos son válidos o inválidos. Las proposiciones son... bueno. Bien, aquí hemos expuesto eso. El más típico que generalmente razonamos bien es el modus ponendos pones, que es afirmándolo afirmando, ¿vale? Y este es un tipo de razonamiento que dice así. Si, a ver, la que aquí es la de si llueve, entonces la calle está mojada, ¿vale? Y eso se formaliza, ¿vale? Aquí tenemos formalizado. P, entonces Q. Por lo tanto, tenemos dos proposiciones, llover y calle mojada. Y las llamamos así. Y el conector que las une es la flecha, que es el sí. ¿Sí? Entonces, si afirmamos, se afirma el antecedente. Se afirma llueve. Puedo concluir que la calle está mojada. ¿Sí? Vale. Estos modus ponendos pones. Ahora vamos a hacer la tabla de la verdad. ¿Vale? Aquí hay alguna cosa que nos cuesta con la lógica. Esta es como sería la tabla de la verdad del condicional. Estuvimos diciendo que se colocan, pues, verdadero, verdadero, falso, falso. O sea, las cuatro posibilidades, o sea, combinamos todas las posibilidades, ¿no? Que sea verdadera P, que sea verdadera Q, que sea verdadera P, que sea falsa Q, que sea falsa Q, que sea verdadera, digo P, que sea verdadera Q, que sean las dos falsas, ¿vale? En una lógica, esto hay que aprenderlo, a veces nos cuesta más. En la lógica quiere decir, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces también es verdadero. Si llueve, entonces me mojo, ¿vale? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, llueve, entonces la calle se moja y la calle no se moja, sería falso, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión sería falsa, ¿sí? ¿Vale? Sería falsa, sí, o sea, sería falso si llueve, las calles se mojan. ¿Sí? ¿Esto lo veis? Con este caso no lo puedo falsear. Si llueve y no llueve, pero la calle está mojada. Pero yo no puedo decir que es falso que si llueve la calle se moja. ¿Sí? Tenemos que pensar más bien que intento falsearlo. No lo puedo falsear. O sea, puede ser que si llueve sí que se moja la calle y que en este caso la calle esté mojada por lo que sea, porque la han rejado. ¿Sí? Igual que tampoco puedo falsear si llueve, la calle se moja, si ni llueve, está mojada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, las premisas tienen esta situación. Estos modos ponen dos pones. Vamos a ver, ahora simplemente lo que hay que hacer aquí es buscar... ¿Dónde tengo el lapicillo aquí? Vamos a buscar las premisas, ¿vale? Aquí dice, si llueve, entonces la calle está mojada. Tengo la primera premisa, ¿sí o no? ¿Sí? Premisa, que son dos proposiciones en este caso. La segunda premisa, llueve, que en este caso es una proposición nada más. ¿No? Tenemos la P.
¿Sí? Son las dos premisas. Y la conclusión, que la he puesto aquí, pero ya la tenía ahí, es Q. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Vamos a ver si esta conclusión, cualquier argumento que se construya independientemente del contenido, es válido. Tenemos que fijarnos que siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Vamos allá. Vamos a ver, ¿cuándo las premisas son verdaderas? En este caso, ¿no? Las dos premisas son verdaderas. Luego, la conclusión es verdadera. De momento lo cumple, ¿sí o no? En este caso es verdadera y es falsa. Y la otra es falsa. Por lo tanto, sea como sea la conclusión, no me va a indicar nada de la validez. ¿Sí? En este caso una es falsa y la otra también es falsa. Por lo tanto, tampoco me dice nada de la validez. La regla de la validez dice, si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión es verdadera. ¿Sí? Y en este caso, pues tampoco. ¿Sí? ¿Veis cómo va la tabla de la verdad? Este es un argumento bien construido. ¿De acuerdo? Vale, vamos a por otro. Ahora el modus tollens tollens, que también es así. En este caso tenemos la negación, por eso he puesto la tabla, ¿vale? El ejemplo, si estudio, entonces apruebo, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿sí? Tenemos la misma tabla, ya no hace falta que repase esto, todo esto PQ, lo que pasa es que aquí las premisas no van a ser solo PQ, ¿sí? Podemos seguir adelante, ¿no? ¿Lo entendéis? No aprobé, ¿vale? Pues por lo tanto, no Q, no aprobé. Vale, vamos a formalizarla, no tengo que marearme. Si Q es verdadero, no Q será falso, ¿sí? Si Q es verdadero, falso, será verdadero, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, conclusión, no estudié. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver. Vamos a coger las premisas. La premisa es esta, ¿sí? La otra premisa es esta, ¿sí? Y la conclusión es esta. Vamos a ver si este es un argumento válido. Vamos a ver en los casos que las premisas sean verdaderas, necesariamente la conclusión tiene que ser verdadera. Este caso no, este caso tampoco, pero en el caso, solo hay un caso, las premisas pueden ser verdaderas, las dos, y la conclusión es verdadera. Luego el argumento es válido. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vamos a practicar un poquito más. Vale. ¡Ay, qué pequeño se ve! Pues aquí tenemos algunos ejemplos pues que no van a ser válidos, ¿vale? Esto lo he puesto para poderlo hacer aquí en la pizarra, ¿vale? Si llueve, entonces el suelo está mojado. Pues tenemos P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí tendríamos verdadero, falso, ¿vale? Cuando las dos son verdaderas, este es verdadero. Cuando la primera es verdadera y el segundo es falso, verdadero y verdadero. Parece que no me he equivocado. Mirádmelo que no quiero equivocar, ¿vale? Esto vamos a modo opinión fija, ¿vale? Ahora dice, las premisas no son estas. Sí, dice, si llueve, entonces el suelo está mojado. Es esta, la primera premisa. El suelo está mojado, entonces es Q. ¿Sí? ¿Sí? Las dos premisas. Y ahora vamos a ver la conclusión. La conclusión es P. Bueno, la vamos a copiar aquí, V, F. Vale. Mirad, ¿este argumento es válido? Mirad, premisa, premisa y conclusión. Es válido. No. Premisa. Premisa, conclusión. Premisa verdadera, conclusión verdadera. ¿Sí? Pero hay una posibilidad que las premisas sean verdaderas y ¿cómo es la conclusión? Falsa. ¿Pero que se ha referido al global de las cuatro o a la parte de las... No, a toda la tabla de la verdad. La tabla de la verdad tiene que cumplir todo eso. Vale. Este argumento es inválido, es decir, este argumento no me asegura que mi conclusión sea verdadera, aunque las premisas sean verdaderas. ¿Me seguís? Es una cuestión lógica. O sea, que es la tabla global. Es la tabla global. Tú tienes que desarrollar todas las posibilidades. Es un estudio de todas las posibilidades. Es que yo solo he mirado la línea de arriba. No, pues eso, hay que describir otras posibilidades. Si aquí yo te pusiera un argumento largo, igual tendrías una tabla de la verdad de 20 columnas con 50 filas. Y tendrías que comprobar una columna. Si solo una ya falla, ya está, es inválido. Esto quiere decir que tú,
construyendo eso, puedes decir esto y ser verdad y llegar a una conclusión falsa. Ese argumento no puede ser válido, ¿vale? Solo son válidos aquellos que, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. Pero ahí entonces las premisas son verdaderas y luego pone falso, ¿no? O sea, la tercera línea, ¿por qué siendo las premisas? O... A ver, esto sí que me... Estoy bastante perdida, ¿eh? O sea, igual no... Es que esto es una cuestión de... No me quisiera entretener mucho, pero esto no es clase de lógica. Esto es entendibilísimo, no es clase de lógica. Mira, aquí es una cuestión para comprobar si un argumento es... A ver si me nos aclaro, ¿es un argumento es válido o no es válido? Para ello tengo que ver si de las premisas se extrae la conclusión. Podría ir, explicamos las reglas, son muchísimo más difíciles de aprender las reglas. Son mucho más difíciles. Hay unas reglas y tú dices, esto es válido porque cumple esta regla. Punto. Pero hay una manera de hacerlo como un cálculo, ¿vale? Entonces, lo que haces es otorgar valor, ¿vale? A las proposiciones, no a las premisas. A las proposiciones y a las premisas. Hay dos cosas, ¿vale? Las premisas, yo lo que hago es otorgar valores, todos los posibles valores. Usted puede ser verdadera y la otra que sea verdadera. La otra posibilidad es que sea verdadera y la otra que sea falsa. Estas son todas las probabilidades. ¿De acuerdo? Esta de aquí es la relación que se establece entre dos proposiciones cuando está el símbolo sí. ¿Vale? Entonces esto de aquí lo encuentras en todos los libros. ¿Vale? Pues aquí lo que te hace es coger esta conclusión. ¿Vale? Yo miro la premisa, lo que se mira es una premisa, la otra premisa, en este caso la premisa es si llueve, entonces la calle se moja. En este caso es la calle está mojada, creo que dice, no, la calle está mojada, luego llueve. ¿Las premisas es la primera columna y la segunda? ¿O las premisas corresponden a cada una de las líneas de los argumentos. ¿Vale? Esta es la primera línea. Si llueve, entonces la calle se moja. Primera premisa. ¿Vale? Segunda premisa. La calle está mojada. Y la conclusión, llueve. Entonces, la frase esa, cuando la premisa es verdadera, la conclusión es verdadera, no es así. Pues yo no he dicho nunca eso. A ver, lo que digo es, en un argumento, no. No. Yo digo que aquí hay 1000 posibilidades. Yo te podría decir 1000 mentiras y 1000 verdades. Pero yo lo que te estoy es colando un razonamiento. Te lo estoy colando. Y tu sistema cognitivo no se va a dar cuenta a lo mejor de que te estoy colando la razonamiento. Te estoy diciendo, si llueve, la calle se moja. La calle está mojada, luego hay llovido. Y eso puede ser mentira. Porque ha podido llegar el ayuntamiento y regar la calle. ¿Verdad que sí? Luego, si eso es posible que sea así, el argumento no está bien construido porque cabe cualquier posibilidad. O sea, Solo si no cabe otra posibilidad es cuando es verdad. Es cuando es válido. ¿Y eso cómo se ve? Es que tienes que movernos en modo lógica, no solo modo entender. Se ve cuando cumple la siguiente norma. Si las premisas son verdaderas, la conclusión siempre es verdadera. Si ocurre que la posibilidad de que tú digas en las dos la verdad y la conclusión sea falsa, es inválida. o sea que aquí el problema que hay es que si llueve, la calle está mojada. Sí. Pero si la calle está mojada No porque tiene la has regado, claro, puede ser que hay un argumento que hace que, podría ser que siendo verdadero que la calle está mojada, que si llueve la calle se moja, podría ser que la ha regado, por lo tanto, Fallo que hay es la construcción de la la verdad es que la pueden regar y no implica que llueva. Correcto, Y ahí está el fallo va de- contra la lógica, es decir, yo no te puedo argumentar eso. Si tú te lo crees, te estás tragando una falacia. No se está ahí. Podría ser que fuera verdad todo, ¿vale? Pero no necesariamente, por lo tal y como yo te lo hago. ¿Vale? O sea, para ordenar. Sí. Yo tengo que tener en cuenta una regla. Si las premisas son verdaderas, me tienen que dar una conclusión Verdadera. Si hay una posibilidad de que aplicando la norma pase No es esto, no es No es válido. Porque te la podrían colar. Yo te digo esto y esto es verdad y resulta que la conclusión es falsa. Quiere decir que han construido mal el argumento.
Porque si yo lo pienso desde ahí es más fácil, pero ya cuando empiezo con la calle se moja y todo eso también. Cada uno lo piensa como sea. Ya. No es un examen de lógica. Ya. Esto simplemente es porque me habéis pedido un poco más para entenderlo. Entiendo que os gusta entenderlo, pero se pierde, o sea, es tiempo y nosotros somos psicólogos. Esto es la lógica. La lógica te dice, si tú argumentas así, tú estás como metiendo una falacia. ¿Es fácil que te la cuenten en un periódico? Facilísimo, porque fijaos aquí qué fácil es que lo lean y me lo jueguen, ¿vale? ¿Es fácil que te lo hagan en un artículo científico? También. Que me digan verdad, verdad, y la conclusión no venga de ahí, sino que podría ser, ¿vale? Estamos hablando de la lógica, un modelo normativo, ¿sí? Y no hay que agobiarse con eso, simplemente cuando lo veáis, hacemos esto porque es placentero poder entender de qué te están hablando en el libro, ¿sí? Y esto solo pasa con los argumentos deductivos, ¿vale? Solo con los deductivos, ¿sí? Es como yo qué sé, si tú te voy a exagerar, si tú haces un problema de matemáticas y llegas a una solución verdadera a partir de unas cosas que no son verdaderas. ¿Eso qué? ¿Sí? ¿Se entiende? Como, además nos va bien que cueste entenderlo porque esto lo que vendrá a decir es la siguiente parte del tema, que es más psicológico, cuando dicen, ¿cómo es la racionalidad humana? O sea, nosotros tenemos un modelo normativo que es ese, pero nosotros no funcionamos siempre según el modo normativo. Hay algunas cosas que no son fáciles de entender, pero esta falacia de creernos cuando está la afirmación del consecuente, esta nos la cuelan bastantes veces. Lo cual quiere decir que nuestro sistema cognitivo pues no es igual que el de la lógica. ¿Sí? ¿Entendéis? Esto es un modelo normativo. Pues si eso no estamos más tiempo, a mí me encanta esta parte, pero quiero decir que no es un examen de lógica. ¿Y esto solamente es para el pensamiento deductivo? Solo para el razonamiento deductivo. Sí, solo el razonamiento deductivo. ¿Vale? Aquí pues tenemos otra serie de posibilidades que podéis jugar con ellas. ¿Vale? Os la dejado ahí, pero yo creo que ya. ¿Vale? Y aquí pues tenéis ejemplos, pues eso. Si un número es par, entonces es divisible por 2. El número es divisible por 2, por tanto el número es par. ¿Qué creéis? ¿Que es válido o inválido? ¿Válido? Inválido. Estamos afirmando el consecuente. Pero si lo lees así, a mí me lo cuelan, ¿eh? Sí. Quiero decir, estas cosas os he puesto aquí para que las practiquéis si queréis, ¿vale? Bueno, si estudias, aprobarás el examen. Estudiaste, por lo tanto, aprobarás el examen. Este sí que es válido. Aunque no sea real, porque podría ser, pero es válido. Si estudias, apruebas el examen. Tú haces lo que tienes que hacer, aprobarás el examen. Podría ser al revés. Si estudias, aprobarás el examen. Aprobaste el examen, luego estudiaste. ¿Es válido o inválido? Inválido. Otra vez la afirmación del consecuente. Para que veáis lo difícil que es verlo desde el punto de vista del lenguaje humano. He podido copiar o he podido tener suerte. ¿Sí? Ahí es para que los vayáis probando, ¿vale? Y ya pasamos. Bueno, otra lógica, simplemente le indican, esta es la lógica proposicional, ¿de acuerdo? Hemos visto los argumentos deductivos, hemos visto que hay algunos métodos, el modos ponen dos pones, por ejemplo, es una de las reglas que a nosotros nos funciona bien, y también pues hay una falacia, que es la afirmación del consecuente, que muchas veces la cometemos. Esto lo veremos en otros temas, pero sí sirve de hoy introducción, ¿vale? Hay otra manera, pero aquí solo habla muy poquito, no voy a preguntar nada, hay otra manera de estudiar la relación entre diferentes propósitos, que es la lógica de predicados. Es bastante más compleja y en el libro simplemente la misma, ¿eh? También es para el razonamiento deductivo, ¿vale? Vamos al razonamiento inductivo. Dejamos el deductivo ya, porque hoy sí que acaba el tema, ¿eh? Vamos al razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, acordaos que lo que obtengo es nuevos conocimientos. Y puedo estar seguro que la inducción es válida. Nunca. El problema de la inducción es que nunca puedo asegurar que aunque todas las observaciones estén bien hechas, la conclusión sea verdadera y el argumento válido. ¿Sí? Por lo tanto, no se habla de validez, sino de fuerza. Hay argumentos inductivos que entendemos que son más fuertes y argumentos inductivos que entendemos que son menos fuertes. Pero a pesar de todo eso puede llevarme a errores, ¿vale? Pero no sé si está en el libro, ahora no me acuerdo, pero siempre se dice esto.
los cisnes son blancos. ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que los cisnes son blancos? Observa un cisne es blanco y se habían estudiado en Europa, pues no sé, 1,5 millones de casos, pongamos muchos casos. De repente se sale a otras tierras y ven que hay cisnes negros. Es decir, la inducción, a pesar de que tú acumules muchos datos, entonces, para que tengamos en cuenta, nunca puedes asegurar que es verdadera. ¿Sí? No tenemos lo mismo que con los deductivos. Entenderemos que si hay muchas, hay más apoyo, será una inducción más fuerte. ¿Vale? Bueno, pues por lo tanto, eso, cosas que vienen aquí, se enmarca dentro de la probabilidad. ¿Y por qué hacemos inducciones? Porque nosotros hemos observado que dentro de la naturaleza hay regularidades. Y de hecho, cuando hacemos argumentos inductivos, pues sabemos que hay cosas que son más regulares que varían menos en la naturaleza que otras. ¿Sí? Si yo siempre se pone este ejemplo, si veo una isla y veo dos personas que vienen a esa isla desierta y llevan pendientes y pelo largo y resulta que además son de color, la piel es de color oscura, ¿qué creéis? ¿Qué inducción tiene más fuerza? ¿Que todos llevarán pendientes y pelo largo o que serán de piel oscura? ¿Qué creemos que es más regular? La piel oscura, que es algo que va más a la naturaleza. Eso también es lo que decía Hume. Pero puedo equivocarme, ¿eh? La inducción no tenemos la seguridad de poder afirmar algo verdadero a partir de la inducción. Por eso la mayoría de la ciencia es provisional. Es provisional. Para que se demuestre lo contrario, correcto. Por más apoyos que tenga, será un argumento más fuerte, será una teoría más fuerte. De hecho, en física, cuando luchan teorías, cuando encuentras la que explica mejor, más fácil y con más apoyos, la consideras mejor que la otra. ¿Sí? Bueno, y eso es la prueba de inducción, es eso, poder explicar, y lo que queremos es predecir, ¿vale? Y un argumento es fuerte si es muy probable que sea verdad, y si un argumento es débil, si es muy improbable que sea verdad. ¿Y qué pasa? Muchas veces la probabilidad es una que se llama probabilidad epistémica, porque depende del conocimiento que yo tengo, puedo alcanzar determinadas conclusiones. No todo el mundo conocemos las mismas cosas. Y por siempre hay un riesgo de alcanzar una conclusión falsa. Pero la ventaja que tiene el inductivo es que puedo afirmar cosas nuevas. ¿Vale? Mientras que en la deducción ya estábamos en lo de siempre. ¿Vale? Bien. Vale, el problema de la justificación ya lo hemos dicho un poco, pues se ha de justificar por qué hacemos inducción, cuando no hay un criterio de veracidad, sino que, pues eso, no hay validez en el argumento, pero hay una ley de la uniformidad de la naturaleza, que ya la dijo Hume, en el que se supone que las cosas pasarán igual que han pasado en el pasado o que aparecen en otros casos. Y por tanto seguimos en lo mismo, es que todo es bastante repetitivo, los argumentos inductivos no es que son verdaderos o falsos, sino fuertes o débiles. ¿De acuerdo? Podríamos decir que los argumentos de la física son fuertes, mientras que algunos de la sociología son más débiles. Parece que es más fácil encontrar regularidades en la naturaleza humana que en el comportamiento, en la naturaleza física que a lo mejor en el comportamiento. Por ejemplo, muchas ciencias sociales ya son incapaces de predecir. Por ejemplo, la ciencia social, que puede ser la más potente, que es la economía, ya veis los tortazos que se pega prediciendo. Y eso no le quita su validez, pero es de esta manera. Porque el comportamiento humano es más difícil de predecir que la naturaleza, parece. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues muchas veces para estudiar si un argumento es fuerte o no es fuerte, o qué tipo de conclusión es más probable, tenemos que recurrir a los cálculos de probabilidades, y veremos un montón, como todo lo que es el teorema de Bayes, estas cosas lo veremos en temas posteriores, cuando tuvimos la inducción, o también el análisis de la causalidad, es decir, estudiar qué fenómenos son causa de los otros. Y es lo que vamos a hacer aquí, estudiar la causalidad. Lo demás lo veremos más adelante, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto del análisis de la causalidad? Pues tenemos un fenómeno, ¿sí? Y conocemos las posibles causas. Si tenemos un fenómeno
y conocen las causas, o las causas y los efectos, podemos utilizar métodos para determinar cuáles son las causas que lo provocan, serían causas suficientes, y aquellas causas que no lo provocan, pero que son necesarias que estén ahí para que el efecto se da, ¿vale? Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. No toda la posibilidad de estudiar los argumentos inductivos, sino vamos a estudiar la causalidad, ¿vale? Y también lo hacemos con un modelo normativo, que es los modelos de Mill, los métodos de Mill. Y estudiamos condiciones suficientes, serían aquellas condiciones que solo con que estén presentes hacen que esté presente el fenómeno. Por ejemplo, es causa suficiente que te dé un ictus y te afecte el área del lenguaje para que sufras una afasia. ¿Sí? ¿Lo veis? Que es causa suficiente. Aunque un ictus no es causa a lo mejor necesaria. No es necesaria porque tú puedes tener una afasia porque recibes un golpe con una barra de hierro en la cabeza. ¿Sí? ¿Veis? La causa suficiente, causa necesaria. Y causas necesarias son aquellas que han de estar presentes. Cuando el fenómeno está presente, necesariamente tiene que estar presente. Por ejemplo, aquí siempre se pone la combustión. Para que se produzca la combustión es necesario que haya oxígeno, pero aquí hay oxígeno y no es suficiente para que haya una combustión. ¿Sí? Por lo tanto, hay métodos para descubrir causas suficientes, hay métodos para descubrir causas necesarias, hay métodos para descubrir causas necesarias y suficientes. ¿Sí? Es lo que hay en los métodos de Mill. ¿Vale? Y eso hay propiedades condicionadas, que es la que veremos ahí como efecto, y las propiedades condicionantes, que las que veremos, que son aquellas que aparecen. ¿Sí? Vamos, seguimos. Vale. Y entonces tenemos varios métodos. La verdad es que hay que resumirlos en tres porque los otros son como más aplicaciones. El método directo de la concordancia, que este consiste para buscar causas necesarias. ¿Vale? Y tenemos que tener en cuenta que una causa es necesaria, quiere decir que tiene que estar presente si el fenómeno está presente. ¿Sí? ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. Una causa es necesaria si cuando el fenómeno está presente, la causa también tiene que estar presente. Si no está presente y el fenómeno está presente, no es necesario. Después lo veremos en los métodos. Luego con los métodos lo verás más claro. La causa suficiente es no puede estar presente el fenómeno cuando lo que estudio está ausente. ¿Sí? ¿Sí? Cuesta un poquito, es lógica, No, si yo digo que un ictus en una determinada área del cerebro, pongamos el área, vamos a poner un número para no meterme yo en líos, en el área 17, hemos numerado nosotros, es suficiente para que tengas una afasia. Si tienes afasia y tienes una lesión en el área, no tienes afasia y tienes una lesión en el área 17, quiere decir que no es causa suficiente. Sí o sí. Luego lo veremos más claro en los métodos. Los métodos combinados lo que te permiten es con causas suficientes y necesarias. Y a veces no hay una causa suficiente, sino que hay un conjunto de causas necesarias para que se produzca el fenómeno. ¿Vale? Y viceversa. ¿Sí? Y vamos a ver un poco los métodos de Mill, que es más fácil de ver. ¿Vale? Bueno, método directo a la concordancia sirve para buscar causas necesarias. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es, para buscar causas necesarias, vemos que estudiamos que el fenómeno esté presente. ¿Lo veis ahí? El fenómeno está presente. Y entonces tenemos varias ocurrencias y las vamos viendo. Para que una causa sea necesaria es que si el fenómeno está presente, la causa tiene que estar presente. Entonces vamos a la primera columna y podemos descartar la D. La D no será causa necesaria, ¿verdad que no? Está presente el fenómeno, pero no está presente esa causa. ¿Sí o sí? Poco rollo, pero esto es muy divertido si uno lo entiende después. La ocurrencia 2. Pues resulta que está ausente la propiedad B. Luego, la propiedad B no es necesaria. ¿Sí?
Y la ocurrencia 3, lo que vemos es que está ausente, pues la A y la D, pero la D ya la habíamos descartado, ¿vale? Por lo tanto, la causa necesaria es la C, ¿eh? Las otras las hemos descartado. Con este método lo que hago es descartar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Esto es una tabla de la verdad? No, nada que ver con las tablas de la verdad. Ya hemos olvidado el de... Ahora vamos al inductivo. En la inducción hay muchísimos problemas. Una manera de adecuarnos a ver si la inducción me lleva a la verdad es utilizar diversos métodos. Los que estamos utilizando solo sirven para un tipo de inducción y tengo que tener un montón de observaciones. Es decir, para determinar la causalidad tenemos un fenómeno y hago la hipótesis de cuál es la causa que produce este fenómeno. Las divido en dos causas. Las suficientes, aquellas que lo producen, ¿vale? Y las necesarias, aquellas que tienen que estar presentes para que el fenómeno esté presente. Entonces yo voy y observo el fenómeno, el que sea, ¿vale? Lo observo y veo, por lo tanto, esta columna de aquí y siempre está presente, ¿sí? Entonces veo qué ocurre con las causas, voy quitando causas, ¿vale? Esto podría ser, el ejemplo del libro me parece que es alguien que se intoxica en el hotel y ha comido diferentes platos, ¿vale? Pues tú vas quitando... Y dentro del método, dentro del método inductivo hay varios métodos. No, hay varias maneras de comprobar si un argumento es más fuerte o no. Una manera de evitar el problema de inducción es el estudio de la causalidad, pero estamos cogiendo de los argumentos inductivos, podrían ser todo este conjunto y estamos estudiando esto, ¿vale? Es que como pone el método directo... Sí, es que se llama así, método directo de la concordancia. Se llama así, son los métodos de Mill, les podría haber puesto Pepito, pero se llama método directo de la concordancia. Es un método que es lo que tienes que saberte tú, es un método para identificar causas necesarias. ¿Y qué es una causa necesaria? Aquella que está presente si el fenómeno está presente. ¿Vale? Entonces, si está ausente cuando el fenómeno está presente, no es una causa necesaria. Es como si tú coges algo que se está aguantando y dices que es necesario para que se aguante y empiezas a quitar cosas. Vale, y te quedan dos cables que lo aguantan. Pues esos serían los necesarios. El resto no sería para eso. ¿Sí? Inducción. Nada de deducción. Solo para determinar la causalidad. Solo. ¿Hay muchos razonamientos causales? No todos. Y no todos tengo todas las causas. Es decir, aquí somos muy optimistas. Tenemos 4 observaciones y observamos todas las posibilidades. Pues eso a veces tampoco puede ser. Y el método inductivo que, por lo que yo intuyo, es causa-efecto, si hay 3 causas que no producen el efecto, o de las 3 causas... Pues ninguna será suficiente. Y alguna no produce el efecto, la causa-efecto. Si hay 2 causas que producen el efecto y hay una tercera que no lo produce... Pues la tercera es causa, no es suficiente, y las 2 juntas, si generan el efecto, las 2 juntas son suficientes. En este caso, ¿qué me dices tú? Entonces, si de las 3 hay una que no es suficiente, se considera que está buena, esa está buena. No, pero es que yo me hago una pregunta. ¿Qué causa este efecto? Por ejemplo, ¿qué causa la fiebre? Esta es una pregunta inductiva que se hacen los médicos. Sí. ¿Vale? Pues entonces tienen que buscar posibilidades. ¿Vale? Entonces, lo que causa la fiebre es la causa suficiente. ¿Sí? ¿Eso del análisis diferencial, esto? ¿Que sale en Hub y todo eso? Yo no sé tanto, no sé de qué. A tachar esto no suena, pero... Podría ser, pero estos son los métodos de Mill que son muy viejos y tampoco, quiero decir, esto simplemente es lógica, tampoco, es decir, esto sí que hay que saberlo, lo pueden preguntar, es decir, son métodos para identificar causas necesarias, ¿vale? En este caso, por lo tanto, ¿cómo se construye una de causas necesarias? Siempre tengo que tener el fenómeno presente, ¿vale? ¿Y cuándo es una causa necesaria? Cuando aquella que, si el fenómeno está presente, la causa tiene que estar presente. Pero entonces, el ejemplo de la fiebre no sería una causa suficiente, sería necesaria, ¿no? Lo que
causa la fiebre es una causa... Depende de lo que estemos buscando. A ver, ¿qué estamos buscando? Tiene fiebre, a ver, o la gripe. Es que... O sea, estamos buscando qué es lo que causa la fiebre. ¿Qué es lo que causa la fiebre? Pues entonces la fiebre es el efecto, no hay causa. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar, pues, inflamación de no sé qué, bacterias en no sé qué, y entonces cogeríamos diversos casos. El que tiene inflamación no sé qué, pues resulta que no tiene fiebre. Pues entonces no es condición necesaria. No es condición necesaria. Veríamos al otro, tiene infección de garganta, y diríamos, sí. Vale, pues, y en todas las observaciones, la infección, pues por lo tanto, la infección de garganta sería causa necesaria. Ahora, suficiente, tendríamos que hacer otra cosa. La suficiente es el método que viene. Podría ser causa suficiente y necesaria. En este caso, solo hemos descubierto que es necesaria. A veces se equivocan, porque estos razonamientos nos llevan a pensar que es suficiente, pero es necesaria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Ahora vamos a la clase, lo que serían las causas suficientes. Para las causas suficientes, lo que no puede pasar es que esté presente y el fenómeno esté ausente. Hemos dicho infección de garganta, tiene infección de garganta y no tiene fiebre. Vale, era condición necesaria, pero no es condición suficiente. ¿Vale? Es cuestión de lógica. A lo mejor lo que yo digo no tiene lógica. Igual, infección de la garganta ya pensamos que siempre da fiebre, pero no. ¿Vale? Imaginemos que es así. Por lo tanto, para buscar las causas suficientes, tenemos que ver cuando el fenómeno no está presente, todas las posibles causas y ver que están ausentes cuando eso ocurre. Vemos aquí que en la ocurrencia 1 está presente la A, por lo tanto ya no puede ser condición necesaria porque ya se produciría el fenómeno, ¿sí? No puede ser la B porque está presente y está ausente el fenómeno. La D y no puede ser la C porque está presente y está ausente el fenómeno. ¿Cuál es la que siempre está ausente cuando el fenómeno está ausente? Pues la D. Quiere decir, la D sería la causa suficiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lógica, después tenéis que mirarlo. Estos son los dos métodos más utilizados. Identificar causas suficientes e identificar causas necesarias. Esto es lo que deberían hacer los médicos, esto para no llevar a errores. Y esto está relacionado con todo lo que estudiemos después, con el error, el sesgo de la confirmación. Es decir, yo no tengo que buscar confirmar, sino intentar no validar, o sea, intentar contradecir. Muchas veces los médicos lo que hacen es que te pueden llevar a un error de diagnóstico, acumular pruebas para tu diagnóstico, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es descartar pruebas. ¿Sí? Bueno, esto es para la vida real. Vale, el método de la diferencia es un método que se utiliza en condiciones suficientes, pero aquí lo que resulta es que tenemos varias ocurrencias y describimos. Es una aplicación práctica. Y luego el método combinado sería aquel que tendríamos para identificar causas necesarias y suficientes. Para identificar causas necesarias y suficientes tenemos que tener propiedades y tenemos que tener situaciones en que el fenómeno esté presente y que el fenómeno está ausente. ¿Vale? Es la combinación de los dos. ¿Se entiende? Una pregunta. Dime. ¿El método directo y el método inverso? Sí. Uno es para buscar las condiciones necesarias y el otro para las condiciones suficientes. Vale, el directo es para las necesarias. Y el otro para las suficientes. Vale. Y el combinado, que es el siguiente que sale más, sería que utilizamos los dos. Por lo tanto, acuérdate que en las necesarias siempre tenemos el fenómeno ausente y en las necesarias siempre tenemos el fenómeno presente. Vale. ¿Sí? Entonces, pues lo repasáis, lo habéis entendido y si no, el próximo, ¿vale? Bueno, vale. Con esto acabamos la parte de lógica. No hemos hecho nada de psicología. Hemos hecho solo referencias a que a nosotros nos... Y lo vemos aquí en clase, lo habéis visto, que a nosotros nos cuesta a veces trabajar con la lógica. Luego, es evidente que los seres humanos, a la gran pregunta es, ¿somos racionales? Porque claro, si esto es la razón y tenemos dificultades para aplicarlas, ¿somos racionales? Bueno, pues ha habido diferentes, aquí esto ya lo han quitado del libro, diferentes estudios, gente que dice que sí, gente que dice que no, gente que dice, algunos autores que dicen que somos racionales, pero de otra manera, que la racionalidad humana no corresponde al modelo de la lógica. ¿Vale? Importante para tener clara esta parte. Esto es un modelo normativo, es decir,
nos indica cómo son las cosas. No es un modelo descriptivo de cómo pensamos nosotros. Es más, ¿por qué tienen valor estos modelos descriptivos? Porque nos sirven para comparar lo que nosotros hacemos con lo que predecirían los modelos lógicos. ¿Sí? Pero nadie afirma que en los modelos lógicos la forma en la que nosotros razonamos. ¿Sí? Bueno, pues eso, errores y sesgos en el razonamiento, ¿vale? Pues eso, los modelos normativos, pues es como dirían, deberíamos razonar, ¿eh? Si alguien ha visto la serie de Star Trek, que hay allí el Mr. Spock, que es absolutamente racional, todo lo calcula. Nosotros no lo hacemos así, ¿eh? Veremos aquí. Y todo sería por la lógica formal, el teorema de Bayes, y después hay dos tipos de errores que tenemos, que vamos a estudiar. Uno, las falacias, que no tienen que ver a cómo construyen, nos presentan la información y a nosotros nos la cuelan, esto que hemos visto en los razonamientos, y los sesgos. Los sesgos son errores que se producen, desviaciones que se producen casi siempre. Son errores que son propios de nuestro sistema de razonamiento. Tendemos a cometer esos errores, ¿vale? Una cosa es las falacias y nos llevan a una falacia, a un error, ¿eh? Y otra cosa son los sesgos, ¿eh? Y bueno, y aquí dice, ¿cómo los ponen aquí los sesgos? Pues vamos a ir, los errores, pues se clasifican de formales, informales, todo esto yo lo pasaría y vamos a cómo nos trata el libro. El libro dice, los errores, los clasificamos en dos tipos, los que llama internos y los que llama externos, ¿vale? Empezamos al revés, porque está el libro al revés. Externos, nosotros cometemos errores por cómo nos presentan la información. ¿Por qué se llama externos? Cometemos el error no por nuestro sistema de razonamiento, sino cómo nos han presentado la información. Por eso los llamamos externos. Es decir, se producen no porque un funcionamiento, una sobrecarga del sistema, sino porque la información me ha hecho llevarme a un error. Errores externos. Y errores internos son estructurales a nuestro sistema. Nuestro sistema tiene una memoria de trabajo limitada, unas capacidades limitadas, por lo tanto, se producirán errores. Y estos errores son los que llamamos errores internos, debido a cómo procesamos la información, ¿sí? Dicho esto, pues pasamos a ver ya errores, ¿vale? Errores y sesgos externos. Esto es lo más fácil de ver. Bueno, pues estos se producen por cómo seleccionamos la información. Esto, la publicidad, lo utilizará todo lo que pueda. Y cuando veáis hablar a los políticos, veréis que también lo utilizan. No quieren que razonemos, quieren que pensemos como ellos, ¿vale? Así que irlos pensando. Bueno, mirad, muchas veces por ejemplo, cuando la información es prominente, cuando sobresalen algunas cosas relevantes que verdaderamente no tienen nada que ver con el razonamiento. Por ejemplo, todo el mundo pues sabe que yo creo que sí, que el café Nespresso lo presenta George Clooney. Que lo presente George Clooney o lo presente Pepe Vázquez o como sea, es indiferente. El café será igual de bueno o igual de malo, pero nosotros asociamos. ¿Por qué? Por informaciones prominentes vemos al George Clooney, ¿sí? Más cosas. Por ejemplo, la información que tiene un impacto emocional. Pues es el aroma de mi hogar. Es una cosa emocional. Tradicional como la receta de la abuela. Nosotros procesamos la información por la prominencia de esas explicaciones. Incluso, ¿sí? Más cosas. Eso es un sesgo y nosotros no razonamos. Vamos directamente, utilizamos, ¿vale? Recurrir a los números y a la tradición. Bueno, que en casa de toda la vida, y porque se ha hecho así, tal y como siempre se ha hecho, las cosas no son mejores ni peores por tal y como se han hecho. O recurrir a los números, que nos vuelve lógico los números. 9 de cada 10 dentistas consultados. Si observamos, no hace que el chicle sea mejor. Bueno, esto es más fácil. Argumento ad hominem, contra la fuente de información, ¿vale? Es frecuente que cuando tú te dicen algo, te razonan algo, no intentes rebatir el argumento, sino que vayas contra la fuente. O al revés, si la fuente de información es fidedigna, tú entenderás que el argumento es válido, ¿sí?
pues eso, la autoridad, pues eso, aquí os he puesto este ejemplo, ¿no? La selección española con Del Bosque está más pasado que yo, y pues eso, ahorra energía, estás en mi equipo, pues intentas que el Del Bosque es toda una autoridad en cuanto a equipos. Pensemos en la actualidad, independientemente de los partidos políticos, cuando alguien denuncia a alguien, intenta contrarrestar los argumentos o dice, no, es que esto es una denuncia de la ultraderecha, de la ultraizquierda, de la... Bueno, si lo denuncia quien... Ahora pensemos en modo, denuncie quien denuncie, no hará que él sea más válido o menos válido. Es un argumento andrógeno, O esto es así porque lo decía Aristóteles. Pero nosotros recurrimos a estos argumentos. Es un sesgo de información. ¿Sí? Seguimos, venga, más sesgos, que esto es más entretenido. Y también está por cómo se presenta la estructura sintáctica del problema. Esto quiere decir cómo se presenta el problema y lo estudiaremos más adelante en algunas cosas. Hay un sesgo que se llama el efecto atmósfera. ¿Qué significa el efecto atmósfera? Es lo que utilizamos en la lengua cotidiana. Cuando tú quieres crear un ambiente que te lleve a algo, se llama crear una atmósfera, ¿no? Pues resulta que hay un efecto atmósfera, que después ya veremos, porque la lógica es mucho más compleja que el lenguaje humano. Y cuando nosotros tenemos un argumento en el cual hay premisas negativas, tendemos a creer como buena una conclusión negativa. ¿Me seguís? Es decir, crea una atmósfera para que tú pienses que la conclusión tiene que ser negativa, ¿no? Cuando hay una premisa particular, hay un efecto atmósfera para que la conclusión sea particular. Sea algún. Cuando alguno también significa todos en lógica. Ya lo veis. ¿Sí? ¿Entendéis esto del efecto atmósfera? Otra cosa, el sesgo de la figura del silogismo. Pues mirad, si os acordáis de cuando estudiabais Aristóteles, hay 34 figuras, me parece, de silogismo y todas no son igual de fáciles. O sea, hay 164, de las cuales 34 son válidas. No todas nos es igual de fácil de entender. Luego, quiero decir, como me presentan la figura, como me lo colocan, pues me resulta más fácil o no. Por lo tanto, es un sesgo debido a cómo me presentan la información. Y el sesgo del emparejamiento. Es la tarea de Wasson, o Wasson, como le digan. Yo lo pronuncio siempre muy mal. ¿Qué es esta de aquí? La habéis visto 1000 veces, una tarea de Wasson. Vosotros la conocéis, ¿no? Bueno, pues la tarea de Watson sería ¿qué dos tarjetas tienes que mover para comprobar esta regla? Si hay un 8, entonces por detrás es de color azul. ¿Cuál darías la vuelta? Sesgo de confirmación. 5-8, 5-8, ni idea de lo que es. O sea, para comprobar la regla, tendrías que dar la vuelta al 8. Si hay un 8, tiene que haber azul. Dar la vuelta, si hay azul, digas sí. Si fuera rojo, digas no es verdad. Pero después tienes que si tú das la vuelta al azul y hay un 7, no pasa nada. Acabas de hacer un sesgo que se llama de confirmación. Lo que intentamos es confirmar la regla y no invalidarla. Tendría que dar la vuelta al rojo. Si yo diera la vuelta al rojo y hubiera un 8, acabo de descubrir que no es cierta la regla, ¿vale? Este es el sesgo de la confirmación. Ojo que en la vida lo hacemos siempre. Nosotros acumulamos pruebas para que nuestra idea quede confirmada. Cuando lo que deberíamos hacer es intentar negarla, ¿sí? Vale, pasamos más a ver si acabamos. Y ahora vienen los sesgos internos, ¿vale? Bueno, pues los sesgos internos ya no es cómo nos presenta la información, sino cómo razonamos. Aquí lo he explicado mal. Esto volverá a aparecer. Aquí, esto que hemos visto, y me he dado cuenta, me he equivocado ahora. O sea, ocurre, pero hay dos maneras de explicarlo. Uno, que es interno, por ese sesgo de la confirmación, es una cosa interna, como lo he explicado yo, lo veremos. Y otra que sería externa, en el cual dicen algunos autores, no se está intentando confirmar, lo que se está intentando es utilizamos la información que han dicho, azul y 8, pues doy la vuelta al azul y 8. Entonces, el sesgo sería lo mismo, pero la explicación es diferente. Para ellos es el sesgo del emparejamiento, es decir, yo doy la vuelta a lo que tú me dices,
Y luego veremos la misma explicación por el sesgo de la confirmación. ¿Sí? Porque es parejado con el enunciado, ¿no? Con el enunciado. Y en la tarea negativa parece que hay más razón, cuando se pone tareas negativas, a este tipo de sesgo, al emparejamiento, que hace Eva. Bueno, nos quedarían los errores internos, que podemos hacerlos muy rápidos. Bueno, pues son estructurales. Pues los principales son casos estructurales. Tenemos mucha información y no sabemos cómo manejarla. ¿Y qué nos hace cometer errores? Pues la disponibilidad. Aquello que nosotros encontramos más disponible, consideramos que es más frecuente. Y no es verdad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dicen palabras que contengan o que empiecen por P. Pues a todos nos resulta más fácil decir palabras que empiezan por P cuando son más numerosas, las que tienen, por lo tanto, accesibilidad. Si yo accedo a algo que me es más familiar, resultará que me parecerá más frecuente, cuando lo más accesible es lo más frecuente. ¿Sí? ¿Entendéis? Son sesgos del sistema cognitivo. La relevancia. Un momento. Cuando yo creo que hay una información, no tengo en cuenta una información que es relevante y al revés, creo que otras cosas son relevantes. Lo veremos el próximo día en un ejemplo y que nos queda el sistema de creencias. Ya sabéis que generalmente creemos lo que está de acuerdo con nuestras creencias, y el sesgo de la confirmación, que es lo que he explicado yo antes, mal, es un error interno que explica por qué hacemos mal la tarea de paso. ¿Vale? Con esto se acababa casi el tema, el sesgo del contenido y del contexto, que lo haremos el próximo día. ¿Vale? Un poco y ya empezamos el tema 2. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos el próximo día. Gracias a todos y nos vemos. Ahora sí que está